Vamos a analizar, Janet, con Pedro Donoso, un analista político, sobre esta posibilidad que abre el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día de ayer, y sobre los criterios que han surgido luego de este anuncio del presidente de la República. Pedro, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Cuál es su primera reflexión sobre el tema? Gracias, Wilson. Buenos días, Janet. Gracias por la invitación. Creo que estamos, digamos, tratando un tema que tiene más de error de vocería que otra cosa, digamos, ¿no? Es decir, nosotros cómo lo vemos cuando hacemos análisis, cuando digo nosotros hablo del gabinete estratégico que yo dirijo, siempre planteamos que la comunicación es un proceso de desmitificación, ¿no es cierto? Y cuando los voceros, digamos, dan declaraciones, es importante que el proceso de desmitificación esté presente. Y Guillermo Lasso usualmente lo que hace desde el ejercicio de la vocería es más bien mitificar, posicionar mitos, ¿no es cierto? Cuando da declaraciones, cuando enfrenta a la prensa, etcétera, y es lo que sucedió. Es decir, no son declaraciones, digamos, en una rueda de prensa, ¿no es cierto? Son declaraciones, es más, es una reacción, es una respuesta a una pregunta, y desafortunadamente, ¿no es cierto?, el presidente opta por ir por ese camino. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque el titular de esa visita podrían haber sido otros, ¿no? Y ya lo puso la Secretaría de Comunicación, 30 millones de dólares, digamos, se logró en cooperación internacional, se abre la puerta a un TLC. Es decir, no es menor lo que sucedió en esta visita, ¿no es cierto? Se abren las puertas de la Casa Blanca a un presidente ecuatoriano. Era tan importante la visita, ¿no es cierto? Y con tantos titulares que se podrían posicionar que ahora los reflectores se quedaron en la anécdota y no en la cifra. El vocero decidió poner como titular una anécdota, ¿no es cierto?, desafortunada y no una cifra verdadera. Pero a lo mejor a lo mejor lo hizo intencionalmente. ¿Usted cree que fue una reacción sorpresiva frente a una pregunta? Porque puede ser que él posicione el tema para que se discuta, para que se analice y para ver cómo cae, es decir, un tubo de ensayo, ¿no? El problema finalmente es que ese tubo de ensayo, ¿no es cierto?, dentro de ese contexto era el equivocado, porque de una u otra manera lo que quería el gobierno era posicionar, ¿no es cierto?, una nueva relación con Estados Unidos, que es un socio comercial importantísimo para el Ecuador. Entonces no era el momento para hacerlo, ¿no? Es decir, si tú quieres establecer tubos de ensayo, globos de ensayo, como se dicen, o distractores incluso, se tiene que dar en un contexto específico si es que esa es la estrategia. Pero ¿para qué, digamos, anular otros titulares? ¿Para qué anular titulares muy importantes como se renuevan las preferencias arancelarias, como el camino a un TLC está abierto, qué sé yo, ¿no? Titulares mucho más importantes, y los reflectores de la discusión política y de la discusión de la opinión pública se quedan en una reelección que ya de por sí es descabellada por lo que usted acaba de afirmar, ¿no? Por las cifras de aceptación, de valoración, etc. Janedy Sí, Nostosa, desde Estados Unidos, le quiere plantear algunas preguntas. Pedro, buenos días. No puede ser más acertado su análisis. Yo iba a ir por ahí. Independientemente de que se pueda o no se pueda optar por una reelección, que en el Ecuador se puede, ya lo dijo mi compañero Wilson Moposita, independientemente de si tenga chance o no tenga chance, no era el momento. No era el momento para plantear. Yo sigo diciendo, Dios mío santo, no mejoran el tema de la comunicación en el gobierno. Y déjeme decirle que Andrés Seminario es un hombre que sabe de comunicación y debe estar agarrado de los pelos. No puede ser de otra manera. Se pierde la oportunidad de posicionar tan buenas noticias de los buenos resultados de esta reunión en Estados Unidos. Y ahora, ¿quién se acuerda de eso? Nadie está hablando de eso. Todo el mundo está hablando de una reelección que tiene muy pocas posibilidades. No era el momento para plantear semejante alternativa. No quiero calificarla de ninguna manera. Entonces, vamos nuevamente, Pedro, a examinar qué pasa con la comunicación del gobierno. A mí en este punto estoy convencida de que el presidente como que actúa sin coordinación con su equipo. No sé qué sensación le da a usted. Ya, qué gusto verle igual, ¿no? Es decir, yo no creo que es un problema específico de comunicación, sino es un problema de indisciplina del vocero. Porque ya ha sucedido esto antes, ¿no? No se olvide que me parece que el presidente estaba dando declaraciones hace 8 o 10 meses, ¿no es cierto?, de un evento supremamente importante y decidió catalogar a un vaquero importante de Quito como el mayor evasor de impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces el titular se fue allí. El presidente, digamos, se emocionó y anunció el fin de la pandemia, ¿no es cierto? Y otra vez tenemos que utilizar mascarillas porque el anuncio de la expectativa de cosas que no tienen control le pasan factura al gobierno. Lo mismo con el tema del visado Schengen. Es decir,
Yo creo que más que un tema de comunicación es una indisciplina del vocero, ¿no? Ya lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Tendría el vocero Guillermo Lasso tenía la oportunidad de posicionar temas importantes y decidió, por ejemplo, posicionar el tema del triunvirato de la conspiración. Digamos, creo que el vocero tiene, y esto lo lanzo como una hipótesis porque no conozco internamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero creo que tiene eso, tiene una indisciplina en el ejercicio de la vocería y que después, digamos, la Secretaría de Comunicación intenta, digamos, resolver, ¿no? Vemos que ya hay el día de ayer hubo un comunicado de la SECOM diciendo cuáles fueron, digamos, los resultados de esta visita, etcétera. Entonces, más que un problema de comunicación, sí creo que es un problema de indisciplina Claro, de la vocería. Pedro, ¿y en dónde se comprueba eso? Es justamente en el comunicado de la SECOM. El comunicado de la SECOM no le para bola a lo que dice el presidente de la República, sino que se centra en lo importante de esta visita, el objetivo de esta visita y lo planificado seguramente para anunciar posterior a esta visita. Y no le para ni 5 de bola de lo que anuncia el presidente solo y bajo su propia decisión y responsabilidad e indisciplina, como dice usted. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa indisciplina, Pedro? Aparte de que estamos hablando de eso y no de lo importante, pues, ¿qué otras cosas y qué otras consecuencias en lo político se vislumbran? Yo concuerdo con el primer elemento que usted acaba de plantear, ¿no es cierto? Es decir, es como, digamos, ya el vocero la fregó, entonces tenemos que salir, digamos, a resolver, ¿no es cierto?, el error que acaba de cometer. Pero pensando muy bien, digamos, sí creo que estructuralmente hay un problema, y ese problema es que el Ejecutivo y el Gobierno no tengan un vocero, quizás. Es decir, si tu vocero principal es indisciplinado, tenlo lo menos posible ejerciendo la vocería y tú plantea una vocería que ya se intentó hacer, ¿no es cierto?, que no se logró, etcétera, pero sí quizás en la estructura tiene un error. No sé si esto traiga, digamos, cola en el ámbito político. Creo que están pasando muchas cosas en el Ecuador y no está pasando nada en el Ecuador. Es decir, si hacemos, digamos, un análisis de lo que está sucediendo en el Ecuador, voy a repetir lo mismo que dije hace varios meses que usted tuvo la gentileza de invitarme también. Si no pasa nada en el Ecuador, ¿no? Las cifras de pesimismo siguen siendo las mismas, las cifras de confianza, digamos, en los estamentos públicos siguen siendo las mismas, ¿no es cierto? El tejido social absolutamente quebrado. Yo leí ayer que somos el segundo país en tener más migración ilegal y de atravesar el Darién, por ejemplo, solo después de Venezuela. Los problemas están ahí finalmente, ¿no? Y claro, la discusión política se queda en este tipo de declaraciones y que además tienen la posibilidad de ridiculizarle al presidente. Y eso es un error gravísimo, porque no se cuida al vocero, ¿no? Pedro, es decir, se puede ridiculizar finalmente su Pedro, situación. pero le preguntaron al presidente, yo no puedo afirmar si le preguntaron al presidente si optaría por la reelección, porque yo escuché la respuesta y lo que se viralizó fue la respuesta en atención a que la Constitución establece esa posibilidad. No sé si él lo hizo intencionalmente sin que siquiera le pregunten, sino comedidamente y espontáneamente le salió esa expresión y esa argumentación. De lo que yo tengo entendido de los videos que he podido ver, ¿no es cierto? Es una respuesta a una pregunta que no es específica, es decir, la pregunta no es... No es directa, va a optar por la reelección, Exacto. no creo que le preguntan. Exacto. Y lo que sucedió, digamos, es lo que sucede cuando un vocero no tiene una caja de mensajes clara, ¿no es cierto? Es decir, que empieza a hablar y por rellenar el silencio dice cualquier cosa. Ese es como mandato 1.0 de la vocería, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucedió. Pero lo interesante es, claro, la consecuencia de aquello, ¿no? Es decir, ahora la fácil ridiculización y absurdición, si existe esa palabra, ¿no es cierto?, del vocero y hace que de una u otra manera se desgaste también el poco capital que tiene el presidente de la República. Claro, digamos que en cuanto a la técnica y a la comunicación estratégica, pues el vocero tiene que entender que no se presenta a una rueda de prensa solamente a responder preguntas, sino, como dijo Pedro, como dice usted, Pedro, a colocar una batería de mensajes independientemente de lo que le pregunten, y para eso es el entrenamiento, el famoso media training. Tiene que estar entrenado y tiene que tomarse en serio ese entrenamiento, porque tiene que estar preparado y tiene que vivir la experiencia de las preguntas sorpresa. ¿Qué hacer con las preguntas sorpresa que en ese momento no tienen nada que ver? No quiero responder, no me interesa responder, me desvía del tema. Principalmente me desvía desde mi caja de mensajes, que es la que tengo que colocar. Entonces, ahí se ve que o no le entrenan o no se deja entrenar, que también puede ser
una realidad. Bueno, me imagino un presidente con tanta cosa que tiene que hacer, pero esto es primordial porque la comunicación les hace mucho daño. Totalmente de acuerdo. Y Guillermo Lasso no es un vocero anteayer, no es un vocero desde el 2021, es un vocero desde hace 10, 15 años, ¿no? Es decir, en su anhelo de alcanzar la presidencia. Entonces, no creo que no tenga entrenamientos, creo que tiene que ver con una indisciplina, digamos, de la vocería, como decía anteriormente, y yo quiero un poco rescatar lo que les decía también, es decir, nosotros entendemos al proceso de comunicación como un proceso de desmitificación. Cada palabra de un vocero tiene que salir a desmitificar los mitos que se han creado alrededor de su gestión, de su figura, etc. Y claro, cuando el vocero no hace eso y provoca más mitos, ¿no es cierto?, el trabajo que tiene que hacer la comunicación política es mucho mayor. Bueno, vamos a ser responsables y vamos a analizar ambos lados de la información, ¿sí? Vamos primero por lo positivo, Pedro. Todo lo logrado, digamos, a ver, veamos, lograron pasar la barrera de los demócratas, porque por las labores y las reuniones que hubo en el gobierno pasado con Donald Trump, evidentemente eso cerró las puertas de alguna manera de los demócratas al gobierno ecuatoriano. Recordemos que ya saliendo Donald Trump hubo una reunión con Lenín Moreno, en donde además se anunció que se iba a tratar de firmar un tratado de libre comercio antes de que Donald Trump se vaya. Eso no sucedió finalmente porque para eso se necesita autorización del Congreso y en un país políticamente responsable no hacen cosas a última hora ni porque le convenga a uno o a otro o porque pobrecitos quién sabe quién. No. Entonces, aquí estábamos en ese momento político y nuevamente la señora Ivonne Bacchi utilizó sus mejores armas, que son las relaciones públicas, y logró abrir esa puerta. Esta puerta abierta con los demócratas en Estados Unidos, pues puede ser muy beneficiosa para la parte de lucha contra el narcotráfico y también la parte comercial. ¿Cómo poder aprovechar eso para cosecharlo políticamente? Primero, yo creo que hay que ser, concuerdo con usted, un análisis responsable y macro, de lo macro a lo micro, ¿no? Y si nosotros tenemos que señalar algo muy positivo del gobierno es su pragmatismo en las relaciones internacionales. Es decir, con el presidente de China, Guillermo Lasso, se ha sentado, así como se ha sentado con Biden. Creo que eso es supremamente importante de reconocer. Y lo segundo es exactamente lo que usted está planteando, ¿no? Es decir, la capacidad incluso de ser recibido en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Una serie de agendas supremamente importantes en el tema económico, el tema de la cooperación bilateral, el tema de seguridad, etcétera. Creo que son cosas supremamente importantes que te dan, digamos, avance y llegada. Hay que ver cómo, de una u otra manera, ¿no es cierto?, se empieza a consolidar esos acuerdos, y esos acuerdos necesariamente tienen que estar ligados a lo que sucede en el país, ¿no? Es decir, creo que más que regresar a ver Estados Unidos, tenemos que regresar a ver en el Ecuador, además del Ecuador presente y el Ecuador que se viene, ¿no? Un poco le había planteado que no ha cambiado nada y el Ecuador es eso, ¿no? Es decir, tenemos un montón de anécdotas, pero en el fondo no cambia absolutamente nada, ¿no? Como decía, las cifras, digamos, de estado de ánimo son terribles, del tejido social quebrado, la crisis política en el Ecuador es impresionante, ¿no? Es decir, tenemos 5 funciones del Estado, de las cuales 4 están en crisis internas y 4 en crisis de interfunciones, ¿no es cierto? Otra vez la espada de Damocles de la muerte cruzada del un lado y del otro está presente, es decir, no ha cambiado nada, y a eso hay que sumar el ingrediente del proceso electoral que se viene, que es un proceso electoral sobre otro proceso electoral, ¿no? Y claro, si nosotros empezamos a pensar en el 2023, yo tengo esta hipótesis que la lanzo también, vamos a ver que el 2023 no va a empezar en enero, ¿no es cierto? El 2023 empezará en mayo, ¿no es cierto?, políticamente hablando, porque recién en mayo se cuestionarán las autoridades, ¿no es cierto?, seccionales, las del Consejo de Participación Ciudadana, habrá que ver postconsulta cómo queda, hay renovación de las autoridades de la Asamblea, y otra vez yo creo que se reactivará finalmente la tensión política, que estará congelada en el primer trimestre del 2023 por el tema electoral. Entonces, todo eso tiene que ver finalmente con las relaciones y habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo está el Ecuador internamente para entender cómo Estados Unidos también plantea su propia política en relación al país latinoamericano. Claro, pero ahí vamos nuevamente con la habilidad que tengan para comunicar. Ojalá el presidente de la República entienda esto y entienda que es una crítica constructiva lo que estamos haciendo, ¿no? Porque fíjate que el gobierno... pues de gobiernos anteriores, independientemente de los momentos en los que estaban y las etapas que se vivían en el país, los 5 procesos electorales que hubo, por ejemplo, en el gobierno de Correa, eso no limitó su capacidad de información y de aprovechar todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, en este momento yo veo, y no sé si usted lo ve de esta manera,
el abrir las puertas de los Estados Unidos más, un poquito más de lo que ya estaban abiertas, con mayores posibilidades para nuestros productos, con mayor apertura para nuevos productos, para emprendimientos ecuatorianos, pues eso puede devenir en un bienestar económico y en una generación de empleo, que es lo que necesitamos. Entonces, digamos que las fichas están puestas en el rompecabezas. Nos falta la final, que es la cosecha política. Es decir, que esto finalmente revierta los números que Guillermo Lasso en este momento tiene en contra. Yo vuelvo y digo, no es que no hacen nada. Hacen cosas importantes, pero no las saben comunicar. Y ese es el gran problema que tiene el gobierno en este momento. Esto que está ocurriendo es histórico y no se puede desconocer. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos? Ahí está la clave. Todo se reduce a la comunicación, Pedro, ¿o qué otros elementos hacen falta para poder hacer esta cosecha política? Yo creo que es un fenómeno muy complejo, ¿no es cierto? Creo que son varios los elementos. Yo no estoy tan de acuerdo que tiene que ver solo con un tema de comunicación, sino con un tema de gestión. Yo creo que el gobierno no gestiona bien ni su propia administración ni la gestión política. ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Digamos que se viene el escenario del TLC, ¿no? Un TLC tiene que ser autorizado por nuestra Asamblea Nacional también. ¿Dónde está la gestión política para asegurar finalmente eso, ¿no? Es decir, ya, digamos, la queja eterna de que la Asamblea bloquea el trabajo del Ejecutivo, ya lo posicionaron, ya finalmente la Asamblea tiene los números de aceptación que tiene, pero el Ejecutivo también los tiene. Es decir, no hay, digamos, una reacción en la gestión, ni política ni la gestión real. Es decir, hay que regresar a ver los números, ¿no? El observatorio del gasto público decía a mediados de año, ¿no es cierto?, que la ejecución presupuestaria en el Ecuador y en el Ejecutivo específicamente era menos del 40% en promedio. O sea, eso es inconcebible, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Energía está cerrando la ejecución presupuestaria en un 30% de ejecución presupuestaria todo un año, el ministerio más importante de este país. Entonces, si bien concuerdo que quizás lo poco de gestión que se puede visualizar no se comunica bien, creo que hace falta profundizar en el tema de la gestión y de gestionar las relaciones políticas, digamos, en donde creo que también tiene ahí una limitante profunda. El gobierno se equivoca, yo creo que en las recetas, en los mecanismos, el diálogo con el movimiento indígena para mí fue una oportunidad histórica botado al tacho de la basura, ¿no? Yo creo que era ese momento en el que, por ejemplo, se debía haber retirado el subsidio a los combustibles, por ejemplo, ¿no? En una mesa de negociación. Es decir, creo que no se aprovechan las oportunidades, concuerdo con usted, no solo para comunicar, sino para gestionar. Yo introduzco un tema adicional, Pedro, porque distrae la atención no únicamente de lo conseguido en este desplazamiento y en esta posibilidad de estrechar lazos con Estados Unidos, sino también de posicionar contenidos que al momento el gobierno los debe priorizar, como son los temas de la consulta popular, en atención a que esa es la prioridad, impulsar, empujar, tratar de que no se circunscriba a una calificación de la gestión, de su gestión, sino que se empiece a debatir los contenidos de las preguntas. Yo creo que allí ese otro elemento que pudo haber sido aprovechado, también se lo desperdició con este flashazo que nos da, con este flash de la reelección que estaría por optar, ¿no? Concuerdo totalmente, Wilson, y un poco recojo las palabras de Janet. Es decir, tienen que utilizar toda oportunidad para, por ejemplo, ¿no es cierto?, enarbolar la bandera de un proceso electoral. Porque no nos olvidemos que en febrero vamos a enfrentarnos a un proceso electoral sobre otro proceso electoral, que ya de por sí es muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, la tarima de los candidatos a las seccionales se llama el sí y el no en la consulta, y viceversa. La tarima del sí o no en la consulta va a ser la tarima de los autoridades seccionales o de los candidatos seccionales, ¿no es cierto? No hay que olvidar finalmente que el gobierno, que es un gobierno ahorita que tiene menos valoración de menos de 20 puntos, ¿no es cierto?, según varias encuestas de perfiles de opinión, que es la que yo consumo, ¿no es cierto?, es el autor del llamado a esa consulta popular, e históricamente las consultas populares son referéndums de aceptación. Es decir, son momentos en donde ya hay dos procesos electorales en marcha. ¿Para qué aumentar un potencial más? Sino que ni siquiera tiene la necesidad de hablarlo, pero es desperdiciar esa oportunidad. Y les da un elemento adicional a la oposición, porque estoy seguro que ya mismo salen grupos opositores a decir cuál es el camino de la consulta y hacia dónde quiere llegar. Y yo estoy seguro que van a aprovechar este paso en falso que da, a mi modesto criterio, Pedro.
Totalmente de acuerdo. ¿Y quién es el convocante, no? Y eso también te llama muchísimo la atención en la estrategia política. Es decir, si tenías un gobierno desgastado tanto, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer que el convocante de la consulta popular seas tú? ¿Dónde está Ecuador Libre, por ejemplo? Yo planteaba la otra vez, ¿no? Esta fundación ligada al gobierno que podría ser una tercera vía, que podría ser, digamos, esa tercera vía que ponga a discutir los temas de la consulta popular. Una consulta popular no se gana 3 meses antes, una consulta popular se gana un año antes, en donde ya has hecho que se discutan los temas que quieres discutir, ¿no es cierto? Y ya has logrado que la discusión política y mediática esté posicionada a tal punto que solo tienes que dar, digamos, el empujón final, que es ejecutar la consulta popular. Claro, realmente en este momento hay tantos temas sobre los cuales que están sucediendo en el momento, pero el gobierno tiene que tener prioridades y tenía que haber encontrado la manera, el presidente de la República tenía que encontrar, tiene que desarrollar la habilidad para encontrar la manera de a todo tema relacionarlo con las ventajas que podría dar la consulta popular. Es decir, hablando de esto, estrechar estas relaciones con Estados Unidos estaba tan relacionado con la lucha del narcotráfico y con la pregunta sobre la necesidad de aprobar la extradición, de hacer ese cambio en la extradición, de lograr que se hagan los cambios que se está proponiendo paralelamente para que los militares puedan actuar con la Policía Nacional, para lo cual se necesita una reforma ya en la Asamblea Nacional. Es decir, los cambios en la fiscalía, los cambios, la reducción de asambleístas, o sea, relacionar, ¿no? Como, sí, seguramente esto lo van a ver mal, por eso es importante reducir el número de asambleístas, obligarlos a que tengan una organización política, organizaciones políticas controladas y verdaderas y reales, en fin. O sea, la habilidad para relacionar lo uno con lo otro es lo que tiene que desarrollar el vocero, ¿no? Y priorizar, como dice Wilson, los temas principales. En este caso, la consulta popular. O sea, la consulta popular ahorita está perdida entre decenas de temas que surgen todos los días, ¿no? Hoy estamos hablando del volcán Cotopaxi. Deberíamos hablar del volcán Cotopaxi y de la consulta popular. Entonces, es encontrar ese punto, no sé hacia dónde nos está llevando esta falta de claridad, ¿no? Estamos cubiertos también en la parte política por la ceniza virtual del Cotopaxi. No, totalmente. Y además del Ecuador siendo un país en donde estamos todo el rato a merced también de desastres naturales. Entonces, lo que usted plantea es totalmente cierto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para defender a la consulta popular? Y yo creo que es uno de los riesgos más grandes que se corre el Ejecutivo también, porque si el Ejecutivo, y vamos al tema de la consulta popular, ¿no es cierto?, gana la consulta popular, hay que tener un riesgo importantísimo. Ese riesgo importantísimo es que si gira toda su campaña alrededor de que la consulta popular va a ser la panacea para resolver el problema de la inseguridad, ¿no es cierto?, está generando una expectativa que no va a poder controlar. Y ya el Ejecutivo ha demostrado que no sabe controlar las expectativas, ¿no? Porque es muy difícil. Es decir, la consulta popular no va a resolver los problemas de inseguridad. Los problemas de seguridad son problemas estructurales que nos van a llevar muchísimos años para resolver, ¿no? Pero es supremamente importante la estrategia de cómo posicionas a la consulta popular, y eso me parece que es fundamental, y cómo linkeas esos temas a la coyuntura. Concuerdo totalmente. Toda declaración del vocero, sea lo que sea, tendrá que estar linkeado a la consulta popular. Pero eso nos lleva a un tema mucho más profundo, que es, yo creo que muchas veces el Ejecutivo tiene un problema de identidad, es decir, no sabe cuál es su identidad real, no sabe qué tipo de gobierno es. Uno esperaba que tengamos un gobierno tecnocrático, más liberal, más de derecha quizás, pero claro, emite declaraciones, toma decisiones que muchas veces están ligadas a una ideología, después a otra ideología, ¿no es cierto? Sube el salario mínimo sin ninguna lógica técnica porque ofreció subirlo. Entonces, ese sí es un problema también en el momento de trazar estrategias de posicionamiento político y comunicacional. Ahora, ¿cómo sale de esto? Ya después de anunciado, ¿no? Se me chispoteó, a lo mejor podrá decir, parafraseando al Chapulín Colorado, porque de allí recoger lo que dijo ya va a ser bastante difícil, Pedro. Estamos concluyendo con esto el diálogo. Los procesos de comunicación, una vez que se abren, tienen que cerrarse. Yo creo que la habilidad ahí del vocero va a tener que cerrar ese proceso de comunicación o ese titular lanzado, ¿no es cierto?,
creo que va a dar declaraciones de lo que yo tengo entendido, ¿no es cierto?, cuando llegue finalmente de la gira, y creo que finalmente lo que tiene es que cerrar, es decir, di estas declaraciones, pero aquí lo importante es los logros que el Ecuador consiguió, ¿no? Los logros que el Ecuador consiguió y linkearlo finalmente con el tema de la consulta popular, que me parece una observación de Janet supremamente importante, ¿no? Y enumerar cuáles son esos logros y sobre todo contarnos cuáles son los siguientes pasos, porque también la comunicación, cuando cierras el círculo, tienes que abrir uno nuevo, que es, bueno, estos son los siguientes pasos y esto es un cronograma de cumplimiento para que de una u otra manera se sepa qué esperar finalmente de esa visita. Pedro, muchas gracias por atender esta invitación, muy amable a Pedro Donoso, analista político, que ha estado con nosotros haciendo una lectura de este anuncio sorpresivo del presidente de la República, inesperado, y los logros que se ha alcanzado con este desplazamiento y este estrechamiento de la relación con los Estados Unidos de Norteamérica.